primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 21. Dice, así volvió Jehová a aparecer a Silo. Una vez que Samuel ya empieza con su conexión con Jehová, es lo que dice aquí. Así volvió Jehová a aparecer en Silo, es decir, en el tabernáculo, porque Jehová se revelaba a Samuel en Silo y por medio de la palabra de Jehová. Es súper interesante ver esto. Samuel está creciendo en un lugar donde Elí, que es el sacerdote que preside ahí, tiene unos hijos que son un relajo, no lo reprenden, roban al pueblo, roban a Jehová. Samuel está creciendo en medio de todo eso. ¿Cómo es que logra ser el gran profeta que fue cuando todo a su alrededor estaba corrompido? Sus líderes no eran el mejor ejemplo a seguir. Primera de Samuel 3:21 nos habla acerca de esto. Así volvió Jehová a aparecer en Silo, en el tabernáculo, porque Jehová se revelaba a Samuel en Silo por medio de la palabra de Jehová. ¿Cómo se revelaba Jehová a Samuel? Samuel no recibía la revelación de Jehová o la manifestación de Jehová a través de sus compañeros en el sacerdocio, los hermanos de Elí, ¿verdad? No dice aquí que lo recibiera directamente de Elí. Lo recibía por medio de la palabra de Jehová. ¿Recuerdas cuando aprendimos que Abraham, eso era lo que le había enseñado acerca de quién era? Él creció en una ciudad idólatra, sus padres idólatras. Él dice, yo recibí estos anales, yo leí, yo aprendí del sacerdocio en las escrituras. ¿Qué aprendemos de Samuel? Así volvió Jehová a aparecer en Silo, porque Jehová se revelaba a Samuel en Silo por medio de la palabra de Jehová. Y me hizo pensar a mí en cómo nosotros tenemos acceso a la palabra de Jehová. Y definitivamente me acordé de algo que citamos hace unos videos del Elder Bednar, cuando él dijo, las escrituras son la voz pregrabada del Señor. Las escrituras son la voz pregrabada del Señor. Y no es escuchar una voz audible, aunque puede pasar. Es escuchar las escrituras en un sentimiento. Un sentimiento en tu mente, un sentimiento en tu corazón. La revelación son pensamientos a la mente y sentimientos al corazón. Las escrituras, dice el Elder Bednar, son para mí la clave para poder tener esos pensamientos y sentimientos. Un catalizador de revelación, algo por medio de lo cual empiezan a llegar esos pensamientos y sentimientos que son revelación, que era lo que Samuel tenía o por medio de qué se revelaba Jehová a Samuel, por medio de la palabra de Jehová. Y tenemos a un apóstol moderno que nos dice, para mí son las escrituras lo que empieza ese ciclo de pensamientos y sentimientos, ese ciclo que llamamos revelación. ¿Cómo se revelaba Jehová a Samuel? Por medio de su palabra. ¿Cómo se revela el Señor a un apóstol moderno? Por medio de su palabra. Por medio de sus escrituras, por medio de su voz pregrabada. Ahora, el Elder Bednar dice que no es como que tú escuches una voz que digas, aquí está, esta es la voz espérate que me está diciendo algo. No es que sean palabras tal cual que estás oyendo, sino él dice, es más bien escuchar las escrituras en un sentimiento. Y cuando nosotros hablamos de esta revelación de pensamientos pensamientos a la mente, sentimientos al corazón, dice la Escritura en Doctrina y Convenios, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu. ¿Quién trae este sentimiento que debemos así escuchar las Escrituras? El Espíritu. Respecto a la función del Espíritu Santo en las Escrituras, el presidente Henry B. Eyring, en la Conferencia General de abril de 2015, dijo en un discurso llamado El sacerdocio y la oración personal: para recibir la guía del Espíritu se necesita más que solo escuchar y leer de forma superficial. Tendrán que orar y esforzarse con fe a fin de que las palabras de verdad les lleguen al corazón. Deben orar para que Dios los bendiga con su espíritu, para que los guíe hacia toda la verdad y les indique el camino correcto. De esa forma les advertirá y los guiará hacia la senda correcta en su vida y en el servicio que presten en el sacerdocio.
En este caso estamos aprendiendo, era un discurso en la sesión del sacerdocio, pero el presidente Eyring nos dice, es más que una lectura casual, es más que simplemente escucharte un discurso. Puede empezar por ahí, por supuesto que sí, pero necesita este trabajo, necesitas esforzarte con fe a fin de que las palabras penetren. El Elder Bednar, hablando acerca de la enseñanza, dice, es un esfuerzo espiritual constante. Yo creo que el aprendizaje también lo es un esfuerzo espiritual constante. Y no solo es el esfuerzo de, bueno, me voy a sentar a leer las escrituras, no, es el esfuerzo de cómo voy a leer las escrituras. La paciencia que le voy a tener a las escrituras, porque a veces tardamos en encontrar cosas en ellas, el amor que le tenemos a las escrituras. Eso es un esfuerzo con fe. Y a veces uno tiene que esforzarse para agarrarle el gusto a las escrituras. Yo lo sé, hay semanas en las que simplemente uno dice, como que esta vez no, como que no hay mucho que me diga las escrituras. Pero con fe, esfuerzo y paciencia podemos lograr que ese pequeño ciclo empiece desde algo pequeño. Pero empieza con una impresión y después viene otra. Después tal vez hay que esperar otra vez, pero vuelve otra impresión y empiezan a construir poco a poco un rompecabezas o un cuadro con un brochazo a la vez. Las escrituras son la voz pregrabada del Señor, y si nosotros queremos que penetre en nuestro corazón, necesitamos más que solo leerlas. Requiere un esfuerzo con fe. Que aprendemos y que creo que es importantísimo porque, mira, no sé cómo lo percibas tú. Hay veces, las personas a veces piensan en la iglesia que los apóstoles cuando se reúnen se les aparece Jesucristo de vez en cuando. Yo he aprendido, al menos de lo que he estudiado, que no necesariamente es así. ¿Quieres saber cómo se revela el Salvador a los apóstoles o cómo se revela la voluntad de Dios a ellos? Lee lo que dice aquí. El Elder Bednar dice, la manera en la que yo escucho su voz, la manera en la que a mí me revela cosas, viene con las escrituras. Y escucha a un gran profeta en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que él recibía de Dios revelación? O cómo es, escucha literalmente, cómo es que Jehová se revelaba a Samuel por medio de su palabra. Ahora, ¿quieres tener esto mismo tú? Ahí está la clave. Recurre a las escrituras. Haz un esfuerzo espiritual, como dice el presidente Eyring. Escucha con el corazón, con un sentimiento. Escucha y procura el espíritu en tu estudio, dice el Elder Bednar. Y espero que haciendo así sea tu maravillosa experiencia el poder decir como Samuel. Y Dios se revelaba a Braulio por medio de las escrituras. Y Dios se revelaba a María por medio de las escrituras. Y Dios se revelaba a tu familia por medio de las escrituras. Espero que podamos ver el potencial que tienen las escrituras en nuestra relación con Dios y algún día poder darnos cuenta de cómo Dios se nos reveló a nosotros en las escrituras.